Laguna y su presencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. A don Francisco Javier Pizarro también, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y se oye raro que yo le diga don Francisco Javier Pizarro. Siempre ha sido Pizarro, Pizarro a secas. Pues, a ver, Javier Pizarro, tu primera lectura Sí. de este... Mira, a mí de entrada lo que me llamó la atención es el diagnóstico que previo a la intervención del presidente hizo el secretario de Gobernación. Porque creo que no podemos disociar el diagnóstico de las medidas propuestas. Claro. Entonces, el diagnóstico es muy puntual, es una reprobación total, absoluta, de lo que fue la estrategia de seguridad en los últimos 6 años. Porque plantea de manera muy puntual de que a pesar de que se duplicó el recurso, el dinero que se destinó a seguridad pública, todos los delitos, todos al alza. Y cuando inicia la famosa guerra contra el narcotráfico, había 6 cárteles en el país. Terminan con 16 grupos. La reproducción de los cárteles. La reproducción de los cárteles. ¿Producto de qué? De esa política que pues tú lo sabes y quienes me han escuchado, yo siempre he criticado, de que esta idea de que con el desmantelamiento, la captura o eliminación, decían, no lo decían así, pero lo decían de otra manera, ¿verdad? Neutralización, o ya ni me acuerdo cómo lo decían, de los líderes de los grupos criminales, con eso se iba a resolver el problema. Y lo cierto es que esa famosa lista de 36, de los 20 y tantos que abatieron o detuvieron, no impidió ni el narcotráfico ni la violencia criminal, sino al revés, creó condiciones para su reproducción en un esquema mucho más complicado. ¿Por qué? Porque se fragmentaron las organizaciones, se hicieron mucho más violentas. Y esto no solo se tradujo en una mayor cobertura, violencia, sino también en una mayor cobertura territorial del crimen organizado, porque empezó a plantearse en toda la República, todos los estados, a tal grado de que más del 50% de los municipios, y esto es gravísimo, tienen presencia de actividad criminal. Y exceptuando a nivel de estado, Yucatán, Tlaxcala, y Colima, y Campeche seguramente. Y Campeche, exceptuando esos estados, el resto ha tenido que padecer este flagelo de manera recurrente. Es este diagnóstico, yo creo que las medidas que se anuncian, pues francamente, uno se extraña que no se hayan asumido en una política de seguridad. Por ejemplo, se habla de planeación. Bueno, pues es que la planeación es elemental, es un eje fundamental. No se puede actuar de manera reactiva en función de situaciones coyunturales si no se tiene una estrategia a largo plazo, a mediano y largo plazo, perdón, y además como política de Estado, que ese, ahorita si quieren tocamos ese punto, porque eso no lo hubo, no hubo planeación, hubo fragmentación de la actuación. De hecho, y otro aspecto que me llama mucho la atención es el Programa Nacional de Prevención del Delito, porque lo dice expresamente en ese eje, dice, se trata no solo de combatir los efectos, sino también las causas del delito. Y a mí me parece que pues que eso en todo este último sexenio nunca se consideró con seriedad. Se habló de restablecer el tejido social, etc., pero una política real de prevención del delito que tiene que asumir de que la violencia es multifactorial y que responde a situaciones no solo de que por el narcotráfico, la violencia no es solo por el narcotráfico, es también por la desigualdad, es también por la pobreza, por la falta de oportunidades, es por todo esto. Y si no se atienden esas causas, entonces pues ahí no podemos pasar todo un siglo persiguiendo a los delincuentes y gastando fortuna sin resolver la atención. A mí me parece que el otro eje de la coordinación interinstitucional es fundamental, porque aquí se aplicó no el principio que establece la Ley Nacional de Seguridad Pública,
y la misma Constitución, en su artículo 21, donde dice que la seguridad es responsabilidad de los tres niveles de gobierno y de los poderes. Es decir, no es un problema de policías, es un problema de Estado. Y entonces tiene eso, cuando hablamos de Estado, estamos también refiriéndonos al componente legislativo, al componente judicial, al componente del Ejecutivo y la participación de las entidades federativas y de los municipios, para poder hacer frente a eso. Y yo creo que de eso, la derivación de regionalizar la estrategia, a mí me parece correctísimo. Definitivamente, nomás para ponerlo más contradictorio, o lo más alejado, el problema de seguridad fronteriza en el sur es muy distinto al problema de seguridad fronteriza en el norte, en la frontera norte. Son dos realidades totalmente distintas. Entonces tienen que ser, lógicamente, estrategias distintas. Y finalmente, aunque no se dice expresamente, yo creo que por primera vez se está haciendo una diferenciación entre lo que es seguridad interior, lo que es seguridad pública y lo que es seguridad ciudadana, que son tres conceptos que me parece se habían confundido del todo, ¿verdad? Se habían todo el hecho solo de sacar al ejército a patrullar las calles era ya una manifestación clara de que el tema de seguridad pública, que es la preservación del orden, de la paz, o sea, se estaba confundiendo con el problema de la seguridad interior. Ajá. Que eso sí es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, en este esquema que se está planteando con la creación de la Gendarmería Nacional, pues yo creo que sí se está haciendo, esa va a ser, para mí, por lo que yo leí, la fuerza que va a perseguir, a operar en las regiones donde hay violencia, es decir, a combatir los tres delitos que planteó, el secuestro, el homicidio, la extorsión, los delitos de alto impacto, pues, social. El fortalecimiento del Ministerio Público, que se anuncie que asumió también de manera muy autocrítica Murillo Karam, ¿no? Es el procurador, sí, de que pues estaba desarticulada, desmantelada la PGR. Y es cierto, ¿por qué? Porque se desmanteló el Ministerio Público. El Ministerio Público, que es el que investiga, el que tiene que llevar la investigación. Pero la facultad constitucional. La facultad constitucional fue suplantado por la Policía Federal. Entonces, y relegada a la Procuraduría. A usted le dejo ahorita mi primera lectura. Esta primera lectura que hace Francisco Javier Pizarro. Nos vamos a un corte comercial y a regreso con don Guillermo Lagunes en este primer entre sobre esta declaración de Enrique Peña Nieto en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el lanzamiento de ese programa de seguridad pública, el primero que lanza en su gobierno. Vamos a un corte y regresamos. Conversando como todos los lunes con Francisco Javier Pizarro y Guillermo Lagunes y ya nos hizo un primer esbozo de sus opiniones Javier Pizarro. Ahora vamos con las de Guillermo Lagunes. Memo, ¿qué hay? Mira, yo lo que vi primero fue una descalificación y una fuerte crítica a la estrategia, si es que la hubo en el sexenio anterior. Y obviamente partiendo de ese principio de lo que se ufanó el gobierno de Felipe Calderón, de la detención de 26 o eliminación de 26 grandes capos de los 37 que aparecían en la lista de los más buscados, pues al final de cuentas el resultado, como resultado de eso, pues no hubo una disminución en la violencia, al contrario, se incrementó considerablemente. Es decir, el llamado efecto cucaracha se multiplicó porque lo único que hicieron pues fue precisamente quitar algunos liderazgos, pero resultó que como la hiedra, ¿no? Surgieron cabezas por todos lados. Entonces, lo que hoy tenemos pues es una multiplicación de esos grupos delincuenciales. Eso ha dado también motivo a que al gran incremento en los delitos del fuero común, porque no todos esos grupos delincuenciales se dedican al narcotráfico, sino que se dedican a delinquir de todo. Entonces, el incremento desmesurable en los delitos del orden común, pues se ha ido al alza. O sea, somos un país que tiene un índice delincuencial enorme. Y
Y lo digo por esto, porque si nosotros retrocedemos al fin de semana pasado, donde en un retén detienen a 4 mujeres para robarles un vehículo, efectivamente último modelo, un vehículo 2012, y las asesinan, esos no se dedican al narcotráfico, esos grupos no son del narcotráfico, esos son delincuentes del orden común, que es lo que ha proliferado. Y al no existir realmente una interacción interinstitucional entre el gobierno de la República, los gobiernos de los estados y los municipios, pues esto se ha desbordado. Entonces a mí me parece, primero, como una buena medida, primero regionalizar el asunto, porque es obvio que se tiene que ver de diferente óptica el asunto delincuencial. No es lo mismo la delincuencia que se mueve en el estado de Chihuahua, la que se mueve en Juárez, en Chihuahua, en los grandes centros urbanos, que la que se mueve en la sierra. O sea, son intereses totalmente distintos y son actividades totalmente distintas. O sea, sabemos que en la zona de la sierra es efectivamente el narcotráfico, porque es el trasiego de la droga, fundamentalmente